vamos a retomar el tema particularmente de la inclusión, porque la inclusión está en particular en la agenda de Mónica Magsice Duaye, la nueva presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias. Mónica Tocaya. Gracias por estar aquí. Tienes un reto inmenso. Tienes un reto inmenso con mucho mayor, quizá, responsabilidad sobre tus hombros, porque antes podría estar dividida y hoy probablemente para muchos colectivos no lo está. Y hay una gran esperanza sobre el CONAPRED, que a lo mejor va a tener que atender además otras agendas, que otras instancias que deberían hacerlo, pues muy probablemente no sabrán cómo. Bueno, pues por supuesto que CONAPRED tiene una agenda plural, digamos, de una diversidad de grupos. Y a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como lo mencionas el día de ayer, ayer presentamos los resultados de esta encuesta. Esta encuesta nos da muchísima información, nos da un panorama muy claro, un diagnóstico muy sensato de qué es lo que se tiene que hacer en materia de política pública para garantizar la plenitud de derechos de las personas con discapacidad, con las diversas discapacidades que sabemos que existen. Como tú ya lo dijiste, lo que nos da la encuesta es, primero, cómo las y los mexicanos percibimos a las personas con discapacidad, o sea, qué tipo de prejuicios tenemos. Y ahí es muy claro cómo hay muchísimo que trabajar, porque la mayoría de la gente en México piensa que las personas con discapacidad no son buenas para trabajar. Digamos que no son de utilidad. Y no solo eso, la falta de información en cuanto a el espectro de la discapacidad en nuestro país, que no nada más es aquella persona que esté en una silla de ruedas o que tenga un síndrome de Down. También la discapacidad llega con la edad. Los adultos mayores con las enfermedades, con los accidentes. Necesitan ser incluidos en la economía del país. Y no tenemos esa cultura en México, Mónica. Ahí tenemos un reto muy grande. Después, en términos de las barreras a las que las personas con discapacidad se enfrentan. Ayer una compañera, cuando presentamos la encuesta, nos comentaba cómo ella tiene una discapacidad auditiva y cómo no podía ya ir a la escuela, ya no podía seguir la universidad, me explico, y tampoco podía conseguir un trabajo. O sea, cosas tan sencillas, digamos, de la vida cotidiana que son necesarias solamente por tener una discapacidad. Entonces hay barreras. Entonces ahí también la encuesta nos muestra cómo las personas con discapacidad tienen mayores dificultades para conseguir empleos. De por sí es difícil conseguir empleo, pero con una discapacidad mayor, y también para acceder a los servicios más básicos como educación y salud. Y también lo que la encuesta al final nos muestra, que eso es muy interesante, es cómo de un prejuicio, de una concepción que tenemos sobre las personas con discapacidad, después lo que pasa en la cotidianidad, después cómo eso se hace una brecha de desigualdad y que disminuir esa brecha de desigualdad sí es competencia y mandato de los gobiernos, a nivel federal, a nivel estatal y municipal, para reducirla. Te doy un ejemplo. A nivel nacional, el 3% de las personas entre 15 y 59 años son analfabetas. Sí. Es decir, hemos hecho un buen trabajo para eso. Pero cuando tienes una discapacidad, eso se aumenta al 20%. Es decir, hay una brecha de 18 puntos porcentuales digamos, si tienes una discapacidad, es muy probable que puedas ser analfabeto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces eso, ahí está el problema. Entonces, obviamente nosotros desde el CONAPRED tenemos como muy ubicados, gracias a esta encuesta, cuáles son las problemáticas en particular de esta población, pero también de otras. Podemos hablar en otra ocasión de lo que ocurre con las mujeres, de lo que ocurre con la comunidad de la diversidad sexual, de lo que ocurre con las personas afromexicanas, de lo que ocurre con las trabajadoras del hogar. Ahí sí me quisiera detener, porque el mosaico, evidentemente, de tu agenda va a ser es inmenso, el espectro es grandísimo. Sin embargo, en México estamos enfrentando un tema con el asunto de la migración, y desafortunadamente, y por increíble que parezca, siendo un país mixto, siendo un país mestizo, somos un país muy racista. México ha demostrado ser un país muy racista, y el recibir personas de otros países de Centroamérica en algunas ciudades que han sido las receptoras, en la frontera, en Tijuana, donde se encuentran las garitas, se han dado muestras muy peligrosas de xenofobia. Así es. Bueno, yo creo que en México las personas tenemos que entender que la movilidad humana es una realidad, que no va a cambiar, que no va a parar, que está aquí, que llegó para quedarse. Y que las personas migrantes que vienen del sur del continente están huyendo de situaciones terribles de violencia, que no son personas delincuentes, que vienen huyendo de esas situaciones y que lo que quieren son oportunidades laborales, ya sea aquí o en el país vecino del norte. Entonces, estas personas, hombres y mujeres, están aquí, como he dicho, para quedarse, y nosotros lo que tenemos que empezar a desconstruir es esos prejuicios que tenemos contra esas personas.
personas. Es decir, que son insalubres, que crean más problemas, que son más violentos, que vienen a provocar más delincuencia, que nos están quitando los empleos, que van a venir a descomponer digamos, la cohesión social. Y pues eso solamente son prejuicios, que cuando uno conoce a las personas en lo individual, conoce sus historias, entonces todo eso se cae. Y te das cuenta que es una persona que podría ser tú, que puedes estar en una situación de esa vulnerabilidad y que tienes que huir, y que las fronteras finalmente son construcciones. Claro, porque nosotros a la misma vez los mexicanos también somos migrantes y también somos discriminados. Entonces, por eso se vuelve tan complejo esta situación. ¿Dónde está la prioridad en tu agenda en este momento? En este arranque de esta nueva administración de CONAPRED, ¿dónde está puesta tu atención? Pues mira, la atención está en acabar con la desigualdad. Y una vía para acabar con la desigualdad es atender la discriminación. Nosotros pensamos que en el marco constitucional y convencional, digamos, de los derechos, que está muy bien México en ese sentido, tenemos una gran constitución, tenemos todos los convenios ratificados, pero para el ejercicio pleno de los derechos, para realmente ejercer los derechos, ahí entra la discriminación. Es decir, ¿qué tipo de concepciones y prácticas tenemos que negamos derechos? Que en las instituciones de salud, que en las instituciones educativas, que en las instituciones laborales negamos derecho. Entonces, para mí, ese es el foco. Aquí vamos a trabajar en cómo hacemos realidad los derechos, cómo disminuimos esa brecha entre lo que sí tenemos y lo que en nuestro ejercicio real. Y ahí es trabajar con la discriminación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer, obviamente, con política pública. Tenemos un programa nacional para la igualdad y la no discriminación que está enfocado en 5 temas, que son básicos pero esenciales: salud, educación, trabajo, justicia y acceso a servicios de seguridad social. Exacto, si nosotros le pegamos ahí, entonces sí vamos a hacer una diferencia en este país en términos de reducir la desigualdad y de poner en el centro pues un país más igualitario, un país donde nadie se queda atrás, donde nadie se queda afuera. Pues Mónica, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Enhorabuena, bienvenida a esta cancha y bueno, pues sin duda Mónica Magsice, una luz en el camino de los derechos humanos en este país. Muchas gracias.